El cine, ese objeto del demonio. La historia está llena de travesuras y momentos especiales. Acá les voy a platicar de todo para entender las diabluras. No te vayas a espantar. Yo solo vengo a platicarte. El cine, ese objeto del demonio. El cine de propaganda, El gran dictador, un filme crítico ante la realidad de la posguerra. El cine ha sido desde su origen, el 28 de diciembre de 1895, una herramienta de transformación que contribuyó y lo sigue haciendo a varios campos de la ciencia, la tecnología, la economía, la política, la cultura y cualquier otro rubro social que uno pueda imaginarse. El séptimo arte también impuso su sello y dinámica en la propaganda política, ayudó a consolidar apoyos sociales y trajo arraigo a creencias militares en grandes masas entre los soldados alemanes a cargo de Adolfo Hitler, a través de una estrategia innovadora en su tiempo, operada por su ministro de Información y Propaganda, Joseph Goebbels. ¿Pero qué es la propaganda política? El concepto de propaganda política implica diversos preludios, tanto teóricos como deductivos, que pueden precisar un tema tan complejo. La palabra propaganda oficialmente viene del momento en que se crea la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, institución de autoría papal, estructurada y puesta en marcha por Gregorio XV en el año 1622, la cual buscaba evangelizar a los pueblos, es decir, transformar su ideología para volverlos cristianos y por ende discípulos de la Iglesia, es decir, procurar contrarrestar las ideas que planteaban la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero. El término propaganda se utilizó durante los siglos XVIII y XIX en toda lengua europea que se considerara a la vanguardia, como un concepto bastante neutral, haciendo alusión a la propagación de las ideas de corte político, aunque también al trabajo evangélico. En tiempos de la Primera Guerra Mundial, las relaciones de la propaganda con la censura y la manipulación informativa se combinarían con la creciente aplicación de la guerra psicológica emprendida. Por el contrario, en el tema de la moralidad del enemigo, la herramienta efectiva para la captación de material humano fue esta, y en eso tuvo mucho que ver el cine, que captó conciencias y modificó creencias. Cuando hablamos en concreto de la propaganda política, nos referimos al empleo deliberado de cualquier medio de expresión o comunicación social con el objetivo de controlar opiniones, actitudes y las actuaciones políticas de una parte o la totalidad de la población. En suma, la propaganda política es un código de comunicación cuyo campo fértil es el ideológico, el cual busca influir sobre las actitudes y opiniones de los individuos de una determinada colectividad para determinar o cambiar las estructuras de poder imperantes en la misma, pretendiendo obrar de acuerdo con los principios y los términos contenidos en el mensaje. En 1915, el cineasta estadounidense David W. Griffith comenzó a incorporar la propaganda política con carga ideológica a su filmografía, al dirigir la cinta El nacimiento de una nación, en la que se refería a la lucha armada entre los sureños terratenientes estadounidenses y los soldados confederados, la cual fue llamada Guerra de Secesión. Posteriormente, para 1924, el movimiento vanguardista ruso dio luz a un puñado de cineastas al servicio de la revolución bolchevique, una sociedad nueva, un hombre y un arte nuevos.
Los cineastas se comprometieron con la clase revolucionaria, construyendo nuevas formas de expresión artística al servicio de la propia revolución. El cine soviético planteaba formas de expresión nuevas que reivindicaban en un sentido útil y cotidiano la relación entre el arte y la vida, buscando impregnar sus obras de realidad con estas consignas conceptuales, con un nuevo discurso de aquellos artistas rebeldes que martillaban hasta hacer añicos los viejos cánones creados, impuestos también por los burgueses, para agitar las conciencias de los espectadores. En la Rusia de los años 20, Sergei Mikhailovich Eisenstein fue una figura relevante, procedente de las artes escénicas, desde las que se incorporó al séptimo arte. Su film El acorazado Potemkin de 1925 inauguraba el estudio formal de la propaganda política en el mundo del cine. Posteriormente, en la década de 1930, la creación del Ministerio de Información y Propaganda de Alemania, por instrucciones de Adolfo Hitler, poniendo al frente de este organismo a Joseph Goebbels, fue uno de los parteaguas en la censura y producción de cine propagandísticos, que le permitió imprimir en los soldados que participaban y posteriormente en los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, el sentido de nacionalismo que permitía entregar sus vidas por defender al Führer y a su país del enemigo al que enfrentaban. Durante toda la guerra, el organismo creado por Hitler produjo filmes para mantener a los soldados concentrados en que lo más importante era él y su patria. Incluso pretendían ganar la contienda bélica con un filme llamado Kolberg de 1945, que según Goebbels daría el empuje ideológico a los soldados para salir victoriosos en la última batalla. Justamente, esta dialéctica hitleriana de usar al cine para control ideológico le dio una idea de un filme crítico, irreverente e innovador a un personaje que se caracterizó en su vida creativa por su feroz crítica al sistema político estadounidense y la gran discrepancia económica que generaba, pero que no se mantendría al margen de externar su visión de lo que para él era llamado Führer. El periodo de la posguerra trajo consigo miseria y marginación, no solo en los países derrotados, también en los ganadores, quienes pretendían adaptarse a una nueva dinámica social. En este contexto, se filma El Gran Dictador en 1940. Se trata de la primera película sonora del cómico, donde encarna a dos personajes, por un lado a un barbero judío y por el otro, a la cara opuesta de la moneda, a un dictador alemán, que por inferencia sabemos se trata de Adolfo Hitler, quien por cierto en esos días aún estaba vivo, así que era un tremendo atrevimiento de parte de Charles Chaplin. El guión del propio Chaplin padeció una censura esperada de prácticamente 5 años en toda Europa por su cinta, por obvias razones. La guerra en Europa estaba en pleno, aunque Estados Unidos todavía no había intervenido en el conflicto bélico, motivo por el cual Chaplin tuvo un poco de libertad creativa y entregó un maravilloso alegato contra el fascismo en forma de parodia. La cinta, de la cual también compuso la banda sonora junto con Meredith Willson, se vuelve una denuncia no solo del nazismo, también del antisemitismo y la intolerancia en general, situación que le trajo más adeptos de los que ya gozaba, de una gran variedad de espectadores y también de los críticos de la época. Es importante mencionar que el rodaje del Gran Dictador comenzó en septiembre de 1939, justo cuando las tropas alemanas invadían Polonia, momento crucial de la determinante opresión nazi.
El largometraje nos cuenta cómo un humilde barbero judío tiene un parecido asombroso con el dictador de Otomania, un tirano que culpa a los judíos de la crítica situación que atraviesa el país. Un día, sus propios guardias lo confunden con el barbero y lo llevan a un campo de concentración. Al mismo tiempo, al pobre barbero lo confunden con el tirano. En torno a este incidente, gira un divertidísimo escenario que permite poner en un instrumento masivo como el cine argumentos de la cabeza de Chaplin en los grandes públicos que tuvieron la posibilidad de verla, sobre la guerra, los personajes y no se diga del valor de los seres humanos como iguales y notoriamente importantes. En este sentido, el tema en el que se enfoca Chaplin en el filme es la defensa de la libertad y la democracia, pues como anteriormente mencionaba, el cineasta y cómico dejaba bien claro que todas las personas somos iguales, y lo mejor es que nos ayudemos en lugar de destruirnos o enfrentarnos, aunque ciertamente no dejaba de lado una crítica mordaz al ascenso de Hitler y sus políticas militaristas y racistas, que acabaron desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Expresa Chaplin en su narrativa que los seres humanos son libres, pero esclavizan al pueblo, por lo que invita a todos a luchar para liberar al mundo, para derribar barreras y para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. La cinta le trajo conflictos incluso en su vida personal, pues lo llevó a ser catalogado como un propagandista contrario a los intereses de Estados Unidos por las autoridades de aquel país, quienes en 1952 le prohibieron su ingreso a territorio estadounidense, donde había vivido casi 40 años. Al final, El Gran Dictador resulta ser una obra maestra de la historia del cine. El cine, ese objeto del demonio. La voz, el guión y la producción de este producto radiofónico estuvo a cargo de Héctor Trejo Sánchez. Para contacto con la producción, escríbenos al correo electrónico trejohector@gmail.com o ingresa a Twitter, Facebook o Instagram en la cuenta oficial de El Cine, ese objeto del demonio. También nos puedes escuchar en tu app de podcast favorita por si no tuviste la oportunidad de escuchar la transmisión en vivo. Puedes contactar a la estación por los canales oficiales.